La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el general retirado José Miguel Soto Jiménez, que tiene un prontuario de preparaciones y de carreras que nos tomaría el programa entero enumerarlas, y una cantidad de libros, que de eso vamos a hablar. Así que, buenos días, José Miguel. Saludos, muy buenos días. Bueno, no como cumplido decirle a ustedes que me hacían falta ya. Ay, qué bueno. Que me hacían falta. Bueno, y entonces, gracias. más que un cumplido, debo acompañar eso, que yo me siento bien en el programa. Me gusta venir al programa. Es una invitación que yo defiero de manera muy especial, sobre todo por lo que ustedes hacen, la articulación. Y hablando de lo que ustedes hacen, le voy a hacer una comparación que no le va a gustar mucho. No importa. Citando al poeta Neruda, dice, él hablaba de que determinada actividad era una eterna milicia. Y ustedes viven envueltos en una eterna milicia, no solamente por la continuidad. La gente no sabe, cosa que hay que mirar, lo que es tener un programa diario y prepararse para ellos, porque simplemente la gente se cree que sentarse ahí a hablar. No, lo que eso presupone, ¿verdad? Es el día entero. Y le agrego, general, una cosa, un detalle. Si nos ven un poquito, que se nos puede notar algún dejo de tristeza, porque a veces uno tiene problemas, te critica todo el mundo. Sí. Pero si alguien lo sabe y te ve feliz, dice, pero ese no tiene ningún problema. Y no tiene sentimientos tampoco. Y no tiene sentimientos. Sí. Y esto es realmente una responsabilidad de una actuación. Así mismo. Y ahí lo dejo. Y hay que valorarlo mucho. Pero la comparación solamente los itinerarios. Por ejemplo, para usted estar aquí, a la hora que ustedes hacen el programa, eso presupone que ustedes tienen que levantarse a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. A las 5. A las 5. Bueno, yo tengo la vieja costumbre de toda una vida de levantarme, todavía la preservo, no porque quiero, porque mi reloj biológico, Sí. levantarme a las 4:50 de la mañana. De cuando era militar. De cuando, esa es la hora de la diana. Sí. José Miguel, el discurso del presidente en las Naciones Unidas, especialmente en lo relativo al tema haitiano. Sí. No, yo diría que con relativo a todo. Lo primero que te voy a decir es que podría lucir como repetitivo en algunas cosas. Sí. Pero es un discurso que en esta ocasión está sumamente elaborado y construido. Hay cosas que hay que leerlas, que no están dichas en el discurso. Pero el gran problema que yo veo en el discurso, en ese y otro discurso del presidente, y sobre todo con el tema haitiano, es que el presidente hay que valorar poco, sino lo que debe hacer es lo que él hace. Sí. Hay una diferencia abismal. Bueno, tú recuerdas como abogado, aquello de verba volan, las palabras vuelan, ¿verdad? Y lo escrito y las acciones prevalecen, pero que hay una diferencia tremenda que se ve claramente en el discurso, en ese discurso que yo digo bastante elaborado, con algunos cambios importantes. Lo primero es que el presidente luce en campaña. El hecho de coger ese... Pero en la campaña en Naciones Unidas. No, campaña política aquí, porque el presidente toca temas que no son de interés internacional, ni para las Naciones Unidas. No, porque no era inversionista que estaba hablando, ni nada. No. Entonces, sigue en campaña. El presidente sigue en campaña, ¿verdad? Que es algo también que hay que notar que sucedió en el discurso de inauguración. Que él había dicho en una semanal que no iba a tocar temas del pasado porque ya estaban sobreseídos, que no era una rendición de cuentas. Sin embargo, el discurso está plagado de lo mismo, de esa rendición de cuentas, que en la mayoría de los casos, como en este discurso y con el tema haitiano, no corresponde necesariamente a la realidad. Por ejemplo, él habla de que solo un 12% del presupuesto se está gastando en atenciones a los nacionales haitianos. Eso no corresponde a la realidad. Cuando se ha hablado tanto de que casi un 35% del presupuesto se va en ese tema. Pero además, habla también del asunto de los estudiantes, que solamente creo que hay 167.000 estudiantes. 147.000 estudiantes. Pero por favor, solamente hay que ver lo que está pasando diariamente con ese tema de la educación y la falta de cupo para los
dominicanos, el estudiante dominicano, frente a esa turbamulta que hay de estudiantes haitianos. Entonces, fíjate, lo importante no fue lo que se dijo, sino lo que se está haciendo, ¿verdad? Que está a la vista. Pero también hay que leer lo siguiente. Yo lo que veo es una especie de trama, porque hay cosas que él dice, para justificar una especie de acuerdo tácito no declarado. Cuando, por ejemplo, hay esa cifra que dice él, es como para justificar un nuevo elemento también del discurso, ¿verdad? Ya no es que el problema haitiano no se puede resolver en base a la República Dominicana. Ahora el tema es precisamente de que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, pero ahí hay una admisión de lo que es el problema, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas que ustedes mencionaron. Ven acá, él habla de tomar medidas drásticas. Exacto. Y yo me pregunto, ¿medidas drásticas ¿dónde? ¿Allá o aquí? ¿Allá o nada aquí? más podemos tomarlas aquí. Exactamente, de acuerdo al mismo derecho internacional. Y además, es persistente la preocupación del presidente por Haití. Esa preocupación por Haití, ¿verdad? Pero y no es legítima. Pero no es legítima, porque la preocupación debiera ser por la República Dominicana, pero tú quieres topar, y lo veo, lo vislumbro, un hecho interesante, y es que por primera vez el presidente trata de justificar eso, ese interés. Sí, por primera vez. Él dice así: nosotros nos preocupamos por Haití, tanto por Haití, que para mí es inconcebible, porque eso amenaza la seguridad de la República Dominicana. Pero que la seguridad de la República Dominicana, ¿cómo está amenazada la seguridad de la República Dominicana? Desde el punto de vista de la defensa de la frontera, de la defensa de la soberanía. Yo creo que lo he dicho muchas veces, y lo he dicho en este programa muchas veces, que Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana. Ahora, es la más grave amenaza que se le ha planteado jamás a la República Dominicana, incluyendo desde la ocupación haitiana del 44. Ahora, no es un asunto puramente militar. Yo creo que la principal amenaza, y la que no se toca porque es parte de ese acuerdo, digo yo, es una especulación mía, pero muy obvia la especulación, es precisamente la migración ilegal. Eso no se toca. Una migración ilegal que sobrepasa cualquier tipo de antecedente. Nunca como ahora, esa migración. Y entonces, también lo he dicho aquí, que mi principal preocupación, y es una preocupación, aunque el presidente Lili, recuerden que decía que él no se preocupaba, sino que se ocupaba, que es lo que tiene que hacer el gobierno, es que esa migración ilegal, no es que no se detenga, el problema no es que viene, el problema es que lo que tenemos ya se está tragando los frutos de la democracia dominicana que tanto trabajo ha costado en estos últimos 64 años. Se está tragando por una serie de razones el famoso 4%. Ustedes recuerdan la lucha sobre el 4%. Se está tragando eso. Se está tragando la seguridad social también, ¿verdad? Entonces, vi ahí el ingenio del dominicano es tremendo. Yo vi en un Twitter, no recuerdo si un Twitter o un TikTok, que cuando se habla y se nos acusa y se nos vive acusando de racistas y se nos acusa también de esclavistas, entonces la definición que se le da, por ejemplo, al racismo. Racismo es que el pueblo dominicano trabaje para mantener esa cantidad de inmigrantes haitianos. Eso es racismo. Bueno, si eso es racismo, entonces somos racistas. En términos esclavistas, es exactamente lo mismo. Entonces, fíjate cuál es la postura ahora del discurso. Interesante, la postura del discurso no es que no lo permitiremos eso, ¿verdad? No es lo que no lo permitiremos, es que no podemos hacer más. ¿Y dónde está el truco de lo que podemos hacer más? Es ese, lo innombrable. Lo innombrable es la cantidad
de haitianos ilegales que hay en el país, ¿verdad? Una pregunta general, y yo se la he hecho otras veces en el programa. Sí. En la experiencia que usted tiene del tema, de la historia y también como secretario de las Fuerzas Armadas, se ha denunciado consistentemente de que existe un negocio en la frontera y que el tema es que lo dejan pasar porque el negocio está ahí. Sí. Esa parte de ese negocio, de dejarlo pasar, ¿qué representa en porcentaje del problema? Bueno, déjame decirte algo. ¿Y si se puede evitar? Sí, no. Fíjate un detalle, ¿verdad? Que tú me la has puesto ahí para que yo la batee, ¿verdad? y te la bateo. Mira qué es lo que pasa. Y tú aludes a mi experiencia. Sí. A mi experiencia. Mira lo que sucede. Lo primero que hay que comprender en el manejo, porque ahí están los jefes militares, el alto mando, no es asunto de los soldados, el alto mando, con el jefe supremo, con la autoridad suprema, como el comandante en jefe. El problema es que los militares no trazan la política, Jacqueline. Los militares obedecen. Son un instrumento. Es decir, que si desde no arriba le ponga que obedece, porque fíjate, bueno, en buen derecho militar, tú no estás obligado a cumplir una orden, ni criminal, ni tampoco que lesione, mucho menos que lesione la soberanía nacional. El problema es que los militares no trazan la política y en ese juego, mira cómo es el sentido. Cuando las Fuerzas Armadas, cumpliendo con su deber, hacen una cosa buena, una cosa conveniente al país, es lo bueno, entonces resulta y viene al caso que es una obra del presidente de la República, del comandante en jefe. Cuando no es así, que se cometen errores, entonces la java la pagan las Fuerzas Armadas. Ahora bien, en ese sentido, yo te digo, en cuanto al negocio, yo creo que el negocio ha habido, y exactamente así, desde la fundación de la República. Antes era, en la Primera República, fue el tráfico de ganado. El tráfico de ganado. Tú sabes otra cosa también, el tráfico de bebida. Eso era. Y entonces, la gente que estaba a cargo, en esa época, en eso entonces se lucraba de eso, en una que otra medida, ¿verdad? Cuando eso estaba considerado inclusive, como ahora, una especie de traición a la República, ese trato. Bueno, pero eso se ha ido manejando y disminuyendo. Y yo te digo a ti, y borra mi pasado militar, que es imborrable, obvio, que no es asunto de defender a los militares. Yo te digo a ti que mayoritariamente, la gente que está ahí cumpliendo con su deber, lo hace bien. Hay una minoría que está en la inconducta. Pero lo grave que yo te digo es la tolerancia. Esa tolerancia que se parece exhibir no es propia de la indolencia ni de la falta de cumplimiento de los militares, sino que eso se llama interpretar la intención. Oh, Dios. Ahora, si tú coges... Es decir, tú lo que sé, que si un presidente de la República totalmente, dice... Es decir, hay una posición bipolar. De doble sentido. Eso es hay bipolar. un doble discurso también, que es el que está en la ONU. Ese doble discurso, porque yo te digo a ti, mi experiencia, si el presidente de la República le dice a los jefes militares, yo no quiero que pase nadie, mira, Jacqueline, no pasa. Y permíteme referirte, te lo estoy trayendo por los cabellos, pero fue que lo vi en la prensa, lo acabo de ver, unas declaraciones del presidente Hipólito Mejía con respecto a eso. Mira, tú estás acostumbrado a las locuciones del presidente Mejía y yo pienso que no es ni ha sido nunca tan repentista como la gente cree. Es mi experiencia, ¿verdad? Pero en esas declaraciones yo veo coherencia total. Es decir, él lo piensa bien. No. Mira, eso de que de la incontinencia verbal, mi experiencia, puede ser que haya cambiado, ¿verdad? Pero mi experiencia es que no es así. Pero yo te voy a citar en base a la inquietud de ustedes. Lo que yo vi en unas declaraciones, creo que está en unos juegos o algo, un campeonato de dominó por Vallaguar, no recuerdo bien, pero pues eso fue hoy o ayer. Lo que él dice me muestra a mí que el presidente, porque tú hablaste de porcentaje, ¿verdad? En determinadas épocas,
el presidente Hipólito Mejía ha sido totalmente coherente con lo que dijo, ¿verdad? Y entonces yo te lo digo. ¿Pero qué dijo? No, yo te lo voy a decir ahora mismo. Te lo voy a decir. Ha sido coherente. Y yo soy testigo de excepción. Porque hace 24 años, en el viaje ese que hacen los presidentes por Europa y eso, y que yo acompañé al presidente Mejía, él le dijo exactamente lo de esa declaración al primer ministro Jospin en Francia. ¿Y qué le dijo él? Le dijo, mira, nosotros no podemos ayudar a Haití. Nosotros tenemos muchos problemas que hacer. Entonces, los que están obligados a ayudar a Haití son ustedes. ¿Y qué le dijo el presidente Jospin? Delante de mí te estoy diciendo. El presidente Jospin, el primer ministro Jospin, le dijo que Haití era inayudable. ¡Oh, Dios! Porque era un hoyo negro. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, el anunciado ministro, que era don Hugo Tolentino, dijo, se metió y dijo, no, pero eso es racismo. Al presidente Jospin, él no estaba hablando de hoyo negro por la piel, sí. Él está hablando del fenómeno ese cosmogónico, que tú sabes que en los agujeros negros se traga la materia de al lado y nosotros somos los que estamos al lado. ¿Verdad? Lo que pasa con el sector eléctrico. Pero fallido. Exactamente. Entonces yo te digo a ti que ha sido coherente en eso. ¿Y qué dijo también el presidente Mejía? Dijo, no. Yo estoy de acuerdo con la política migratoria, pero el asunto es que los haitianos allá y nosotros aquí. ¿Me explico? Es el mismo discurso. Si tú lo ves, ha sido coherente. Entonces yo soy testigo de excepción de eso, pero también soy testigo de excepción de que el presidente Mejía, en mi gestión de 4 años como ministro de Defensa, mantuvo una posición totalmente celosa con el tema haitiano. Y no solamente eso, yo no le hice ninguna recomendación que era parte de mi deber. Servir de instrumento a la gobernabilidad democrática y también asesorar en asuntos puramente militares, técnicos, ¿verdad? Sobre eso. Yo no le hice ninguna recomendación al respecto, ninguna, que él no acogiera inmediatamente, bajo la misma óptica. El caso es que tú usas, en cuanto a los porcentajes, yo creo que, te voy a poner un detalle, por ejemplo, el negocio que se dice de las parturientas, de las parturientas, que hay una mafia, yo no dudo que haya. Pero esa mafia... Pero entran por algún lado. No. Ahí es que yo quiero llevarte. El problema es que debe haber un negocio, ¿verdad? Pero mínimo, ínfimo, para el problema. ¿Tú sabes dónde que está el asunto? ¿Dónde? En la cantidad de haitianos que están aquí, que se reproducen. Una familia haitiana común tiene 5 miembros, ¿verdad? Y entonces, usando un dominicanismo, te digo que esa cantidad enorme de emparejados o lo que sea, que son una amenaza contra la soberanía y nuestras leyes, entonces resulta que esos cogen, viven pariendo muchachos, como es natural, y con el rancho ardiendo. Ese es el dominicanismo, el rancho ardiendo. Entonces, ¿qué tiene atestado las maternidades? Que ya no es asunto de maternidades solamente. Estamos hablando de atenciones a esos ilegales, a despecho de la gente que paga impuestos y no paga impuestos, pero que son dominicanos. Entonces, es esa presencia de esa cantidad de parturientas que se producen productos, porque esa gente no está en Haití, esa gente está aquí. Ahora, ¿tú recuerdas el principio, claro que sí, de Malthus, que decía que la población no crece matemáticamente, sino geométricamente? Entonces, señor, solamente calcula eso, calcula. Y yo creo que aún los cálculos que se hacen, y no me digan fundamentalistas por esto, aún los cálculos son tímidos. Si usted calcula 3 millones de haitianos ilegales, o pongo como ellos quieren, 2 millones de haitianos ilegales, ponte a calcular lo que significa esa cantidad aquí, pariendo muchachos, sabiendo que eso es un arma también, que es la que se ha hablado mucho, que es un arma demográfica, lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la urgencia? La que están demandando después del discurso. Yo he oído voces importantes diciendo su discurso
fenómeno. Pero, presidente, comienza a actuar. Vamos a una breve pausa, José Miguel. Sí, brillante. Claro. Volvemos en unos minutos. El general retirado José Miguel Soto Jiménez, secretario de las Fuerzas Armadas, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, historiador, diplomático y escritor, nos acompaña esta mañana en Telematutino. Y justamente al principio del programa hablábamos de esta nueva obra que nos trae muy amablemente en el día de hoy. Los que mataron el miedo, el 30 de mayo, todos sabemos, sobre todo los dominicanos, qué significó ese día para la historia dominicana, dice revisitado. Usted ha escrito del tema anteriormente de Trujillo, sí, y esta es la obra número ¿cuánto? La número más. Bueno, hay 23 obras. Hay 23 obras. A mí no me gusta barajar ese número, pero déjame decirte algo. Lo que merece sí es hablar la historia secreta. Exacto. Vamos a llamarle así, del libro. Porque yo te digo una cosa. Pero a mí me da... porque yo te iba a decir esa pregunta, Miguel, porque se han escrito muchos libros sobre el atentado y sobre la muerte. Yo sobre cuánto, yo te voy a decir cuánto. Yo lo que te digo es que a mí tengo cierto dejo de vergüenza. ¿Por qué? De estar escribiendo sobre eso, y te voy a contar la historia que lo justifica, con la cantidad de problemas que tiene el pueblo dominicano ahora, ¿verdad? Ahí está Soto escribiendo sobre un hecho desde hace 64 años, ¿verdad? Y fíjate la historia de eso. Ese libro no es tan nuevo como suponemos, porque esa es la recopilación de mis artículos del Listín Diario, ¿verdad? Desde hace 20 años. O sea, lo que hay ahí, yo lo escribí hace 20 años. Pero lo más importante es que esos artículos dieron al traste no es la palabra correcta, dieron en la causa de que yo me metiera en la elaboración de mi libro Malfiní. Esa es la base de Malfiní, que tiene al día de hoy 7 ediciones. Y que fíjate, 7 ediciones. En un país que eso es complicado. Sí, es complicado. Sí. Porque, sí. Bueno, pero ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace 20 años yo me decidí no escribir más sobre Trujillo. Y tú me dirás, pero bueno, pero ese libro ni Malfiní es sobre Trujillo. Es sobre la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que es un pivote histórico. Hay que hablar de antes y después de ese acontecimiento, ¿verdad? Entre ellos, lo que fue la dinámica de la construcción a partir de ese acontecimiento, la democracia dominicana, que no tenemos una democracia perfecta, pero tampoco es verdad que estamos peor que antes. Eso no es verdad. Se han ido ganando espacio. Y ustedes son parte de eso, ¿verdad? Se han ido ganando espacio. Entonces, en esa tesitura, esos artículos, a raíz de cumplir 20 años de haber salido en el periódico, por eso se discute la novedad, y en el 135 aniversario del Listín Diario, se hicieron varias recopilaciones de esas, y ese es el fruto de ello. Por eso yo digo revisitado, revisitado. Sin embargo, hay que mencionar también que esos artículos de periódico provocaron o llamaron la atención de una serie de personajes en uno y otro sentido, entre ellos la familia Díaz, Eduardo Díaz, hijo de Juan Tomás Díaz, y él puso el interés y hizo posible ese libro, ¿verdad? Que saliera ahora. Que murió recientemente. No ha muerto. El que murió fue su hermano Eduardo. Fíjate, pero eso escapa al chauvinismo. Venga, la vieja discusión, borra chauvinismo, la vieja discusión entre lo que es algo totalmente estrambótico, entre trujillistas y neotrujillistas. Eso no tiene que ver nada con eso. Estamos hablando del hecho. ¿Cuál es la importancia de que todo el trabajo de Malfiní es el único estudio forense que se ha hecho sobre la muerte de Trujillo? Y eso presupone un esfuerzo de investigación con el método cartesiano, no de decir cosas y especular en un país que se vive especulando de todo, sino que tiene que ser sustentado por pruebas documentales o por experticio forense, que se hicieron, ¿verdad? Se hicieron. Para ponerle una cosa interesante sobre la marcha, solamente la ruta que siguió Trujillo
desde la casa de su hija Angelita hacia donde cayó abatido, yo con un equipo de oficiales ya en retiro, nosotros medíamos, fue como una sesión, ¿verdad? ¿Cuánto duró ese recorrido? Hasta cuando cayó a cabello. Y ahí está la motivación de mi interés, porque tú preguntaste de la cantidad, tú hablaste de la cantidad de libros, ¿verdad? Cuando yo comencé a escribir eso, encontré en mi biblioteca 346 libros sobre Trujillo. Hace 20 años. ¿Tú sabes cuánto hay ahora? 632 libros Ahora, sobre Trujillo. Y están saliendo más, ¿verdad? Porque hay Trujillo vende, y tú dices, ¿y por qué vende tanto Trujillo? ¿Por qué cautiva la atención tanto? Señores, fueron 31 años. ¿Cómo tú borras 31 años de la historia dominicana? General, una pregunta. Si 12 no se han borrado. Sí. Entre paréntesis. Una pregunta. 12 no, 22. Una pregunta. Los que mataron al Miedo, dominicanos, ahí, y yo les decía en el camerino, oye, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, Sí. que estamos en otros tiempos, no en la época donde mataron a Trujillo. Sí. Ahora hay mucha más comunicación, los organismos se comunican, los presidentes se expresan, y la comunidad internacional, las redes, todos. Y sin embargo, Maduro sigue ahí. Y hay algunos, como el propio doctor Leonel Fernández, que dice que el problema de Venezuela tienen que resolverlo los venezolanos. Sí. El problema, tú lo dijiste todo. Tú lo dijiste todo. Es que el sistema ha cambiado. Por no decir el mundo ha cambiado. Sí, porque a Trujillo, que finalmente quienes terminan con él son los dominicanos. Son los dominicanos. Que por cierto, se habla mucho de la inferencia de los norteamericanos en ese hecho. Eso fue un acontecimiento forjado fundamentalmente por los dominicanos, ¿verdad? Y entonces... Digo, ojo, no estoy diciendo que maten a Maduro, sino que resuelvan yo el lo que te, problema. yo lo que, eso es lo único que va a yo lo que te resolver digo el a ti, mira, yo quiero, vuelvo a mi tema, Sí. por la misma vía. Es interesante, y yo fui testigo también de eso, como supervisor de la Secretaría de la Fuerzas Armadas, era coronel en la frontera. Hay que ver el proceso, para entender lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en la República Dominicana, en el tema haitiano. Hay que repasar la secuencia de acontecimientos que indujeron o produjeron la intervención norteamericana del 94, paso por paso. Hay cosas que cuando tú las revisas, tú dices, pero ven acá, es lo mismo. Es lo mismo. Primero se comenzó a fraguar en los organismos internacionales, pero ya se había planteado el hecho de que había que crear 5 campos de concentración de este lado, ¿verdad? Para la famosa avalancha, la que sigo qué cosa. O sea que es persistente por parte de los organismos internacionales, pero hay que ver paso por paso. Y tú dijiste la clave, es que la naturaleza del juego cambió. ¿Tú sabes cuál era el problema? Por eso te cito a Haití, para intervenir a Haití, que había acabado la Guerra Fría. Entonces había que hacer una nueva dinámica y se acudió a lo mismo. Recuérdense que había un golpe de Estado que había dado Cedras, recuerden eso, Aristí en esa época, y entonces ahí vino principio de los 90. Sí, el mismo, para impedir la barbarie, eso mismo, no había bandas. Lo que había era 6 grupos guerrilleros, entre lo que estaba el del señor Philippe, que está en el juego de nuevo. Guy Philippe. Sí, Guy Philippe. Bueno, y entonces tú ves eso. Entonces, lo mismo pasa con Venezuela. Yo no sé si ustedes han reparado, y te voy a hacer un comentario sobre el presidente Fernández. Yo no sé si usted ha reparado cuál es la actitud de los Estados Unidos frente al caso Maduro. Nuevamente, es un juego. Es decir, lo que dijo el periodista Jaime Bailey de que Biden había dado un plazo hasta antes del 5 de noviembre, o sale por la buena, por la antes de las mala. elecciones, ellos lo oxigenaron comprándole petróleo. Pero claro, no, y que es que no es la actitud de antes con respecto, y de antes hablo de muy cercano aquí a la contemporaneidad, no es lo mismo. Entonces lo que yo te iba a decir es, porque es que nosotros a veces nos olvidamos del proceso. El presidente Fernández
fue el primero que dijo que había que mostrar las actas. El presidente Abinader dijo en el discurso lo mismo que dijo el presidente Fernández. No, pero y muchos otros han dicho también que hay que mostrar. Pero el primero que lo dijo, yo digo cronológicamente, el primero que lo dijo en su calidad de observador fue el presidente Fernández. Ahora, ¿montado en qué? Porque hay que comprender las cosas, aunque a veces uno quiere que se comprenda cosas que la gente no quiere comprender. El problema es que el papel de un mediador y de un observador no es tomar partido. Ese no es el papel. Si usted toma partido, inmediatamente se invalida. Ahora, ¿montado en qué? Es el papel del presidente Fernández en Venezuela, montado en sus éxitos anteriores, o se nos olvidó la cumbre de Santo Domingo, donde había disputas más serias entre Uribe, entre Chávez, entre Correa, y una serie de mediaciones que él ha hecho de forma exitosa. Pero yo lo que te digo es cronológicamente. Mira, a mí me llamó la atención que antes de la inauguración del gobierno se despertó una turba multa contra el presidente Fernández, como si él apoyara a Maduro. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero yo me decía, ¿pero de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, eso sale sencillamente, pura y simplemente, de que en el discurso del presidente de inauguración, ahí supimos quién era el que había originado eso. Que por cierto, déjame decirte una cosa, yo no estoy no estoy de acuerdo con que eso se tome a la ligera. Tú sabiendo lo siguiente, hay inclusive creo que son 28, 48 expresidentes que se han expresado, ¿verdad?, de una manera enfática contra la situación de Venezuela. Pero yo quiero que tú tomes en cuenta que eso es un derecho inapelable, producto, ¿verdad?, en el mundo de la globalización, de ese tipo de cosas. Vehemente, inclusive hay presidentes que han sido en funciones. Ahora bien, los presidentes en el sistema internacional, los jefes de Estado, cuando se expresan, no están hablando personalmente. Cuando el presidente Abinader toma esas actitudes, está hablando a nombre del país. A nombre del país. Y entonces hay que ver la conveniencia de eso en el sistema internacional. Fíjate, que a mí me llama la atención que hay países, muchos otros países, con mayor vigilancia, que no se han expresado así, de una forma personal. Tú tienes que guardar, no sé cómo que se llama en derecho eso, las debidas causas. Tú tienes que guardar las formas, tú tienes que guardar las formas, ¿entiendes? Y expresar, saber que cuando tú hablas, está hablando el Estado. Ahora, en el caso de los presidentes, ellos pueden decir lo que ellos crean, que es una cosa que hay que tomar en cuenta en eso también, ¿eh? ¿Tú crees que es fortuito que se haya levantado ese mare magnum contra Maduro, ¿verdad?, que se haya levantado a nivel de América Latina? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero no es justo. Como hay que tomar muy en cuenta también que una de las cosas que yo quiero observar, sin ser un experto en el tema, tengo muchos amigos militares, no activos, sino en retiro, venezolanos. Yo lo que quiero observar es que uno de los detalles que no se ha tomado en cuenta no fue quién ganó las elecciones. ¿Qué número? ¿Cómo creció la oposición? ¿Cómo creció la oposición? Estamos hablando que se habla, ellos mismos hablan de un 47, un 48% del crecimiento, ¿verdad? Pero toma en cuenta una cosa, Jacqueline, que hay 8 millones de venezolanos fuera que no votaron. ¿Y que están fuera por qué? ¿Porque quieren hacer de turistas? No. Bueno, eso no votaron. O sea que esta relación, yo creo que debe primar una cosa. Yo conozco bastante la historia de Venezuela. Fíjate que tiene un sistema diferente al de nosotros. Un detalle que te voy a dar. Por ejemplo, la guerra de independencia en Venezuela, de una población de 700,000 habitantes, causó 300,000 muertos. En la República Dominicana todavía estamos discutiendo cuántos muertos hubo en la batalla de Santiago, en la batalla, ¿verdad?, que fueron ínfimos realmente. Entonces, yo te digo la dinámica social y política. A mí realmente lo que me preocupa es que esto vaya a desencadenar en una guerra civil.
que es una tragedia enorme para el pueblo venezolano, teniendo esos parámetros que tú dices. José Miguel. Porque todo el mundo piensa en los partidos, no, pero hay que pensar en la población, ¿verdad? Ahora, es un reto para la comunidad internacional. Ustedes los dos siguieron, me di cuenta ahorita, muy a fondo, no solamente el discurso del presidente Abinader, sino los otros discursos, ¿verdad? Hay que ver lo que se está batiendo ahí. Y que implica necesariamente, como en el caso de Haití, implica entonces una situación delicada, geoestratégica, por sus alcances geopolíticos. Entonces, una de las cosas que dijo el presidente Abinader, que yo creo que fue afortunado, que la democracia estaba en crisis en la región. En la región, ¿verdad? Porque, mi pregunta es de cosas que no se responde. ¿Por qué? ¿Por qué está en crisis? O sea, ¿cuáles son los elementos de crisis? ¿Se estará metiendo él también en el paquete? ¿Verdad? Son los partidos políticos. Son los partidos políticos. Yo creo que ya nos despedimos de acá. Qué pena no contar con más tiempo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bueno, pasen un excelente jueves.